¿Escuchan? Vamos a comenzar, ¿sí? Excelente. Hola, buenos días a todos. Qué bueno que pudimos llegar en esta lluvia, en este día, que igual es muy bueno, obviamente, tener esta gran chapuzón. El día de hoy vamos a comenzar con la primera charla plenaria del Congreso. Aquí tenemos a nuestro expositor estrella, Víctor Arroyo Rodríguez, que nos acompaña de la Universidad de la UNAM de México. Voy a hacer una breve descripción simplemente de Víctor, en función también del tiempo que tenemos. Víctor es doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología de Xalapa en México y es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. En términos generales, Víctor ha trabajado principalmente en ecología del paisaje, principalmente enfocado en lo que es la fragmentación de hábitat, con un grupo muy interesante que muchos de ustedes conocen, generando teoría para la práctica, para la acción, asociado principalmente a la fragmentación de hábitat de bosques tropicales, utilizándolos como modelo de estudio, con un grupo muy interesante que todos conocen, en los cuales también ha colaborado con Leonore Farik, ¿cierto? Generando estas teorías interesantes y bien conflictivas respecto de qué es importante conservar, si mantener un parche o varios parches fragmentados, la irrelevancia que tiene para la biodiversidad, y que es un tema que todavía está en bastante desarrollo y me imagino algo nos comentará Víctor al respecto de esta interesante teoría. Así que, sin más, lo dejo con Víctor y muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación al Congreso, así que bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Moisés. Gracias a todos por estar aquí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias al comité organizador, de verdad, por la invitación, por todo ese esfuerzo para que esté aquí el día de hoy. Pues quisiera platicarles un poco algunas reflexiones acerca de esa gran pregunta, cómo podemos preservar la biodiversidad tropical y en particular pues, en un congreso como este de Ecología del Paisaje, qué es lo que hemos aprendido desde la ecología del paisaje acerca de esta problemática. Primero quisiera contarles un poquito de mi historia para que me conozcan, los que no me conocen, bueno, prácticamente nadie me conoce, creo, alguno por ahí ya me conoce. Pues yo soy de España, como notarán en mi acento, y en Madrid, que es donde yo crecí, pues no hay mucha biodiversidad, entonces yo siempre me fascinaban los documentales cuando veía los bosques tropicales y muy pronto, con la edad de 18 años, pude venir a América, primero a Venezuela, a conocer los bosques tropicales. Los quería ver en persona, directamente, y tuve la suerte de poder viajar por bosques tropicales en América, en África y en Asia, y la verdad siempre buscando todo tipo de animales y plantas. La verdad que soy muy generalista, no soy nada especializado, aunque muchos me conocen por mis trabajos con primates, he trabajado con muchos grupos taxonómicos, pero la realidad de los trópicos es otra. Yo cada vez que viajaba en América, en África, en Asia, me encontraba que todas esas especies que yo trataba de encontrar estaban en paisajes altamente deforestados y altamente fragmentados. Las especies viven cada vez más embebidas en una matriz antropogénica, principalmente de pastizales para el ganado, ¿no? Como esto, plantaciones de palma en Asia, la caña de azúcar, por ejemplo, en el bosque atlántico. Y entonces, desde muy joven, desde que empecé mis estudios de maestría y de doctorado, yo sabía que tenía que hacer algo para solucionar este problema, ¿no? Desde la academia. Como veíamos ayer, hay muchos actores en esta historia de la degradación y de la conservación de los ecosistemas y yo quería desde la academia hacer algo y pues decidí dedicar mi carrera a responder esa pregunta. Eso es lo que yo quería hacer, entender cómo podemos conservar la biodiversidad tropical en estos paisajes antropizados. Como vimos ayer en el coloquio, que nos estaban contando, para responder esa pregunta nosotros tenemos que entender cómo responden las especies a los cambios de uso de suelo, entender cómo las especies perciben esos paisajes, cuáles son los elementos del paisaje que son beneficiosos y cuáles son perjudiciales para las especies, cuáles ayudan, por ejemplo, a las especies a suplementar sus dietas o a moverse en el paisaje. Y todo ese tipo de preguntas son justamente respondidas
por esta disciplina que nos tiene unidos aquí hoy, la ecología del paisaje. Por eso me gusta tanto esta disciplina y por eso en el año 2010 decidí crear ese laboratorio, un laboratorio que se llama Ecología de Paisajes Fragmentados. Es un laboratorio que pues, desde hace 15 años nos hemos dedicado al estudio de la respuesta de las especies a los cambios que ocurren en el paisaje, en paisajes tropicales. Me he enfocado en estudios de caso en México, luego empecé a colaborar mucho con Brasil, con brasileños, entonces he tenido la suerte de conocer la Amazonía, el bosque atlántico, y he podido colaborar con muchos estudiantes. Por el laboratorio estaba calculando que más o menos han pasado unos 60, 63 estudiantes ya por el laboratorio, de todos los niveles académicos, desde licenciatura hasta postdoctorado, y he colaborado con muchísimos colegas de diferentes partes del mundo, principalmente Brasil, pero también Estados Unidos, Canadá, Asia, etc. Entonces, nuestros trabajos, como les digo, son muchos estudios de caso, pero también me he involucrado mucho en análisis globales, en metaanálisis y este tipo de cosas, siempre tratando de entender cuáles son los principales predictores de la biodiversidad en estos paisajes. Y a través de esos trabajos me fui dando cuenta con los años de que, a pesar de esas cuestiones polémicas que hay en la literatura científica, que es verdad que siempre nos estamos peleando los científicos para saber cuáles son los factores más importantes, si la fragmentación, si la pérdida de hábitat, si la conectividad, si el tipo de matriz, etcétera, etcétera, en realidad sí hay ya en la literatura algunos que yo considero hechos científicos, o sea, cosas en las cuales no discutimos tanto, acerca de cómo responde la biodiversidad. Y entonces, si nos fijamos en esos hechos científicos, ya podemos dar algunas directrices de conservación que sean mucho más efectivas, ¿no?, para conservar la biodiversidad. Y eso es lo que hice en una estancia sabática con Lenor Faric. Después también estuve con Marcelo Tabarelli de Brasil. Y después de pensar un poquito, yo siempre digo que este artículo ha sido el más fácil para mí de escribir, porque lo que hice fue pensar mucho tiempo, estuve años pensando, recopilando información, y el día que me senté a escribirlo, lo escribí muy rápido. Y entonces en este trabajo sintetizamos justamente esos hechos científicos que tenemos hoy en día acerca de cómo responden las especies a los cambios en el paisaje, y entonces a partir de esos hechos damos algunas directrices de entonces cómo podemos conservar esa biodiversidad tropical. Entonces, la charla de hoy yo la divido en esos dos grandes tópicos. Primero quiero hablarles de esos hechos científicos y después, entonces, cuáles son las estrategias que podemos proponer a partir de esos hechos científicos, y terminaré con unas conclusiones muy breves. El primer hecho científico, pues creo que todos estamos de acuerdo, los bosques tropicales están desapareciendo. Creo que nadie me va a levantar la mano para decirme que eso no es verdad, ¿no? O sea, realmente están desapareciendo, y están desapareciendo de manera alarmante, a una velocidad increíble. O sea, un día como hoy, si nos ha ido bien el día de hoy, habremos perdido 8.000 hectáreas de bosques en el mundo. Si yo siempre lo digo, y cuando se los digo, se me ponen los pelos de punta, se los digo en serio. Realmente la situación es grave, la tendencia va en aumento, no va en disminución, ni siquiera se ha estancado. Los bosques tropicales hoy están en el foco del norte global, que han puesto sus ojos ahora en el trópico, porque hay mucha corrupción en los países tropicales y es muy fácil tumbar los bosques tropicales a pesar de todas las leyes que nos inventemos. Entonces, hoy perdemos entre 3 y 6 millones de hectáreas por año, según Global Forest Watch. Es una situación bastante complicada, y ojo que estas son cifras de pérdida de bosques primarios. Lo comento esto porque es verdad que en algunas regiones del planeta está habiendo abandono de tierra, hay flujo de gente que se va a las ciudades, y ese abandono de tierra está haciendo que algunos bosques secundarios estén creciendo en algunas regiones. Sin embargo, esos bosques secundarios nunca van a sustituir, en términos de estructura, de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, a los bosques primarios. O sea, poca importancia va a tener esa regeneración si no detenemos esa deforestación, es lo que quiero decir acá. Peores noticias, las últimas wilderness areas o digamos áreas prístinas del planeta también están perdiendo. O sea, se ha estimado que en 20 años hemos perdido 10% de estas zonas, y algunas regiones como la Amazonía, que resguarda la mayor biodiversidad del planeta en términos de la parte tropical, el Congo, fíjense el Congo cómo se perdió, o una isla tan importante en términos de diversidad como Borneo, ha perdido una cantidad de área increíble, ¿no? La Amazonía creo que está cerca de superar ya una pérdida del 30% en 20 años. Entonces son situaciones muy complicadas. Y eso es tan complicado porque eso nos lleva al segundo hecho científico. O sea, los bosques tropicales se están perdiendo, pero además con ellos
se está perdiendo las especies. Hoy se estima, o sea, hoy se sabe que la pérdida de bosques es la principal amenaza para la biodiversidad tropical. Es la principal amenaza, y ojo que no digo la fragmentación, digo la pérdida, porque es la pérdida realmente lo que está llevando a la pérdida de especies, a la pérdida de hábitat la que está llevando a la pérdida de especies, y pongo el ejemplo de este pobre orangután tratando de luchar con una máquina que está tumbando los bosques de Borneo. La verdad que cuando vi esta imagen, esta noticia me recordó a una película que todos conocen, de Avatar, ¿no? Yo creo que esa película deberían de poner inspirada en hechos reales, porque realmente eso es lo que está sucediendo. Pobre fauna tratando de defender lo último que le queda. Y tenemos mucha información al respecto. O sea, esto ya es un hecho científico, hay mucha gente que lo está denunciando en las revistas más importantes del mundo. O sea, la pérdida de hábitat lleva a pérdida de biodiversidad. Y lo sabemos, de hecho, desde hace mucho tiempo. O sea, esta relación especies-área es quizás hoy una de las pocas leyes en ecología, se conoce muy bien. Cuanto más hábitat tenemos, en términos de área, o sea, islas más grandes, parches más grandes o paisajes con mayor cantidad de hábitat, tienen más especies. Eso lo sabemos desde hace bastante tiempo. De hecho, en el 2013, Leonard Farik propuso la hipótesis de la cantidad de hábitat, que propone que en términos de densidad de especies, el número de especies por unidad de área, entonces manteniendo el área de muestreo constante, que es el puntito que aparece aquí arribita, el número de especies en esa área va a depender principalmente de la cantidad de hábitat que hay alrededor de esa área. Esa es la hipótesis de la cantidad de hábitat. Eso se debe a que, claro, como ya sabemos por la relación especies-área, que un paisaje con mayor cantidad de hábitat va a tener más especies, o sea, va a tener mayor diversidad gamma. Entonces, y también sabemos que cuanto más hábitat hay, también tenemos más conectividad, o sea que el flujo de individuos y de especies en todo el paisaje va a ser mayor, pues entonces la probabilidad de que tengamos más especies en ese punto va a ser mayor. Y en este metaanálisis que hicimos en el año 2020, encontramos soporte muy fuerte para diferentes grupos taxonómicos, desde artrópodos, vertebrados y árboles, ¿no? Siendo que la cantidad de hábitat es la variable más importante, incluso que el tamaño del fragmento, que el aislamiento o que el grado de fragmentación per se, un efecto positivo. Sin embargo, el efecto de la cantidad de hábitat no siempre es lineal, y aquí viene otro hecho científico que es bien interesante, que yo siempre digo en mis clases, que es una de las grandes contribuciones de la ecología del paisaje a los aspectos de conservación, porque hoy sabemos que existen valores umbrales de cantidad de hábitat que si se atraviesan, que si nos pasamos de la raya, eso promueve una extinción en masa de muchas especies. Y aunque ese valor umbral es muy variable entre especies, sabemos, algunos ya están hablando de la regla del 30%. Se maneja como una regla ya general, como un hecho científico. ¿Por qué se llama de una regla? Porque aunque hay variación, hay especies que toleran muy poca pérdida de hábitat y hay especies que toleran mucho. Pero en promedio, a nivel general, para todos los ecosistemas, en general están respondiendo al 30%. Y sobre eso ya tenemos algunas revisiones globales, pongo aquí un par de ellas que son para mí las más significativas, pero hay muchos estudios de caso. Lo que pasa es que hasta el 2010 la mayor parte de los trabajos se enfocaban en áreas templadas, en bosques templados, y cuando se empezó a trabajar en los trópicos, este tema de los umbrales de extinción, se dieron cuenta que en los trópicos estos umbrales de extinción son más altos. De hecho, las evidencias que yo conozco andan hablando de 50 a 60%. En el laboratorio tenemos un trabajo con primates brasileños que llegamos que encontramos que el umbral de extinción para primates brasileños es del 60%, o sea que no se puede perder más del 40% en un paisaje. Pero si nos quedamos como tratando de dar una regla para que los tomadores de decisiones puedan tomar una decisión, digamos, general y fácil, yo diría que deberíamos de conservar más del 30%, porque el 30%, digamos, sería el momento donde la curva se tuerce. Entonces, nosotros propusimos ya hace algún tiempo la regla del 40%, de que deberíamos de conservar más que esto para tener un valor un poco más conservador, porque además este 30% obviamente viene con su rango de error. Hay especies que toleran un poco más de pérdida, otras toleran un poco menos, entonces pues, propusimos esa idea del 40%, que bueno, que ha sido rebatida
por colegas, de hecho de Brasil, Cristina Van Slate es una buena colega, y que bueno, lo que ellos dicen en crítica a nuestra propuesta es que no se puede generalizar. Y estoy de acuerdo de que no se puede generalizar, pero también al mismo tiempo no podemos pasar la vida estudiando umbrales de extinción en cada región del planeta y para cada especie, porque los umbrales dependen de la especie y de la región. Tenemos que dar ya algunas reglas generales porque les estoy diciendo, el día de hoy se perdieron 8.000 hectáreas de bosque y mañana otros 8.000 y así vamos. Entonces tenemos que dar algunas reglas generales y en ese sentido nosotros creemos que es más o menos razonable ese 40%. La cuarta, digamos, el cuarto hecho científico que les tengo aquí para compartir con ustedes es el alto valor de los fragmentos pequeños. Es verdad, y que es polémico, como bien decía Moisés, que mucha gente, sabemos desde la relación especiesaria que una isla más pequeña, un fragmento más pequeño, tiene menos valor de conservación que uno grande. Eso es verdad, pero esa comparación es injusta. O sea, es como tú tirar en un bosque un transecto gigantesco y en otro lado un transecto pequeño. Cuanto más grande es tu transecto, ya sabes que te van a caer más individuos y más especies. Para que sea justa esa comparación, tenemos que comparar la misma cantidad de hábitat. Y entonces de ahí surgió el debate SLOS, el debate de Single Large versus Several Small, es cierto. Y entonces ya ahora sí, si comparamos muchos fragmentos pequeños que sumen la misma área que la grande, ¿dónde tenemos más especies? Pues las evidencias, que Eleanor Fari viene trabajando desde hace mucho tiempo en este tema, es que la configuración del paisaje, o sea, el número de fragmentos que hay, cuando mantenemos constante la cantidad de hábitat, no importa tanto a las especies. En realidad, en su revisión, eso es algo que le tengo que decir a Fari que fue un pequeño error. Un pequeño error en su trabajo porque no lo puso en el resumen. Y no es claro cuando uno lee esta revisión global que lo que ella encontró en realidad es que cuando ella revisó más de 1000 trabajos sobre temas de fragmentación per se, la gran mayoría de los trabajos no encuentran efectos significativos. Entonces, la gran conclusión es que la fragmentación per se no importa. La fragmentación per se, para los que no lo tengan tan familiar, es el grado de fragmentación, pero cuando tenemos la misma cantidad de hábitat. O sea, sabemos que la pérdida de hábitat genera pérdida de especies, aunque venga solita o venga con fragmentación, acompañada con fragmentación. Eso lleva a pérdida de especies. Pero cuando comparamos la misma cantidad de hábitat y diferente grado de fragmentación, lo que ella encontró en realidad es que el efecto de la configuración, de la fragmentación per se, era débil. Cuando era significativo, que era solamente en el 30% de los casos que ella estudió, encontró ese patrón, que es 4 veces más probable encontrar una respuesta positiva que una respuesta negativa. Y eso ha dado a pensar la idea de que ella dice que la fragmentación es buena. Pero ella no dice que la fragmentación es buena, porque cuando yo pienso en la fragmentación como un proceso, viene acompañado de pérdida de hábitat, y ella dice claramente que la pérdida de hábitat lleva a pérdida de especies. Ella nunca ha dicho que la fragmentación sea buena. Lo que ella dice es que la configuración como un patrón del paisaje, como un patrón, la configuración no tiene mayor importancia, que cuando tiene importancia, en todo caso, los efectos son más positivos que negativos, que la mayor parte de las especies les va mejor en este contexto que en este contexto. Eso es lo que ella comenta. Los trabajos sobre debates LOS, que también Eleanor Fari fue la protagonista al hacer esta revisión en el año 2020, es un debate muy parecido, casi el mismo debate que el debate de la fragmentación, solo que el debate de la fragmentación es a escala de paisaje, ayer hablábamos de la escala, ¿no? Entonces, en el debate de fragmentación, las unidades de muestreo son paisajes, mientras que en el debate, en el Single Large versus Several Small, en el debate SLOS, estamos hablando de fragmentos, no de paisajes. Un fragmento grande versus varios pequeños. Pero es prácticamente lo mismo, es la misma cuestión. Y ella lo revisó y ella lo que encontró, que a diferencia de lo que proponía Jared Diamond en el 75, de que era mejor una reserva grande que varias reservas pequeñas que sumaran la misma cantidad de área, ella encontró lo contrario, que Single Large tiene más especies que Several Small, Several Small tiene más especies que Single Large. Eso es lo que encontró ella en azul, tanto al comparar el número de estudios como cuando considera diferentes comparaciones, porque un estudio puede tener más de una comparación. A veces estudian varios grupos taxonómicos y ella los separó de manera que tiene más comparaciones que estudios, ¿no? Entonces, en general parece que a las especies les va mejor en un paisaje con muchos fragmentos pequeños que con pocos grandes, ¿sí? Y ojo, no estamos hablando de pérdida de hábitat, sino solamente de la configuración de ese hábitat. En ese sentido, es, tan valioso 10 hectáreas solitas en el paisaje que 10 hectáreas en una reserva grande. Si yo tengo la posibilidad de comprar 10 hectáreas, yo me iría a comprar las 10 hectáreas aisladas,
más que 10 hectáreas dentro de una mancha grande, por ejemplo. Y el quinto y último hecho científico que me parece crucial, el tema de la matriz. Sabemos también por mucha literatura que la calidad de la matriz es fundamental para la biodiversidad. La calidad de la matriz. ¿A qué me refiero? El tipo de matriz, la composición de esa matriz y cómo está la configuración de esa matriz, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los sistemas policultivo, cuanto más diverso es el cultivo, es mejor para la biodiversidad. Sabemos el gran valor que tienen, por ejemplo, las cercas vivas para la conectividad, para proveer recursos. Muchas especies viven ahí. Sabemos también muy bien que los árboles aislados en la matriz también proveen mucha conectividad, recursos a las especies que viven al interior. Aquí hay una reserva enorme. Esta es una fotografía que tomé en un dron en Costa Rica. Y entonces hay gran cantidad de literatura, de hecho mucha viene también de Brasil, sobre el cacao, por ejemplo, en Bahía, que tiene un gran valor de conservación. Las plantaciones de cacao, los sistemas agroforestales en general en el trópico, pueden tener la misma diversidad, para algunos grupos taxonómicos, la misma diversidad que la vegetación nativa. Y en algunos casos incluso, en algunos grupos taxonómicos incluso tienen más diversidad. Acabamos de publicar un trabajo con abejas que sorprendentemente tenía más abejas las plantaciones de cacao que la vegetación nativa. El café es otro sistema agroforestal que en los trópicos funciona muy bien. Y yo siempre digo que funciona muy bien, quiero decir que no sé por qué, a quién se le ocurrió el primero poner vacas en el trópico, porque era una tontería. O sea, sustituir bosques tropicales por vacas era una tontería. Pero sí hay sistemas agroforestales que funcionan muy bien, que tienen buena productividad. De hecho, el precio del cacao ahora está muy bueno para los productores y que son buenos para la biodiversidad. El problema ha sido el mal uso, digamos, de los trópicos en términos de productividad. La otra cosa que conocemos muy bien, que es otro hecho científico, es el tema de los corredores. Como les decía, no solamente proveen conectividad porque facilitan el movimiento en el paisaje, sino que también proveen servicios ecosistémicos para los humanos. Sobre eso también hay bastante literatura, tanta que cuesta leerla. Les digo, cuando hice la revisión, es mucha información la que hay acerca de estos corredores, ¿no? Y la otra cosa que beneficia mucho en la matriz son esos árboles aislados. Yo pongo a veces el ejemplo de unas guacamayas rojas, una especie amenazada de extinción, que en la selva lacandona conozco un árbol. Ustedes saben que la guacamaya roja, uno de los principales limitantes que tiene esa ave es encontrar sitios de anidación, porque ella anida en árboles muy grandes. Y en la matriz a veces encontramos grandes árboles con nidos de guacamaya. Entonces uno a veces menosprecia el valor de conservación que tienen esos árboles en la matriz, pero es muy valioso. Tan así que yo defiendo siempre con mis estudiantes, siempre digo que deberíamos inventar pago de servicios ambientales para la gente que deja estas cosas en la matriz, porque siempre en México por lo menos los pagos por servicios ambientales se dan a la gente que conserva selva, pero no a la gente que pone cercas vivas o a la gente que deja árboles aislados. Y creo que son elementos que se podrían, digamos, incentivar a través de ese tipo de herramientas. Tenemos datos en el laboratorio de monos utilizando ese tipo de elementos, monos caminando por las cercas vivas, alimentándose y hasta durmiendo en cercas vivas, monos utilizando árboles aislados, monos utilizando sistemas agroforestales. Tenemos gran cantidad. Esta es una revisión, por ejemplo, para todo Mesoamérica del mono araña. Es una de las 20 especies más amenazadas. Ya la sacaron ahora de la lista de las más amenazadas, pero estaba en la lista de las 20 especies más amenazadas del mundo. Comiendo mamey, comiendo mango, hay mucha información sobre todo esto. De hecho, hicimos una revisión con un estudiante de doctorado del laboratorio a nivel global y encontramos evidencias para más de 150 especies de primate utilizando diferentes tipos de matrices, asentamientos humanos, áreas abiertas, como puede ser el maíz, plantaciones de árboles, como les comentaba, de mango, etcétera, los corredores, estos riparios que les comento y corredores, las cercas vivas y los bosques secundarios. Y como pueden ver aquí, fíjense, estas son las diferentes actividades que desarrollan los primates en este tipo de coberturas antropogénicas. Y cuando digo all es que pueden realizar todas las actividades en ese tipo de matrices. O sea, que usan esos hábitats, digamos, como hábitat por lo menos temporal. O sea, pueden vivir, de hecho sabemos de muchas especies de primates que viven en asentamientos humanos. Todo el mundo ha visto documentales de los macacos, por ejemplo, los langures en la India, o los titís, por ejemplo, que viven en las ciudades, los calitrix, unos monos así pequeñitos que viven en las ciudades de Brasil.
En fin, esto es bien conocido. Entonces, parece que hay bastante tolerancia de las especies a vivir con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la ecología urbana, que ha desarrollado mucho, y sabemos que las ciudades pueden albergar también, incluso las ciudades, que uno puede pensar que es el peor contexto, ¿no?, para la biodiversidad, pueden albergar gran cantidad de diversidad. Solamente se trata de ver estrategias de cómo hacer que las amenazas a las especies en estos ambientes se reduzcan lo más posible, porque también sabemos que en estos ambientes ellas tienen muchas amenazas. Entonces, con base en esos hechos científicos, yo quería ver el tiempo. ¿Cómo andamos bien de tiempo? Estamos más o menos, 20 minutos. Quería hablarles un poco de las estrategias que se derivan de estas evidencias científicas. La primera, para todos es obvio, tenemos que detener la deforestación. Si no detenemos la deforestación, cualquier otra estrategia no va a tener éxito. O sea, no podemos seguir plantando árboles y tumbándolos por otro lado. O sea, tumbando árboles viejísimos de 1000 años y sustituyéndolos por plantaciones de árboles, ¿no?, que pues, es una tontería. En ese sentido, las reservas me parece que son críticas. Crear áreas naturales protegidas es fundamental. Las reservas yo sé que no son la panacea, tienen mucha problemática, se ha denunciado ya la pérdida de especies al interior de la reserva, hay muchas evidencias sobre eso. Sin embargo, sí se ha demostrado muy bien que las reservas previenen la deforestación, previenen el avance de la frontera agrícola. Entonces, en términos de deforestación, sí son bastante efectivas y necesitamos crear tantas reservas como sea posible en todos los ecosistemas del planeta y no centrarnos solamente en las reservas grandes, también en reservas pequeñas, es fundamental. Eso tenemos mucha evidencia. La mala noticia, ya se habló ayer un poquito, apenas en 2020 llegamos así por los pelos a rozar la meta 11 de Aichi del 17%. La hemos llegado por los pelos porque algunos países, como Chile de hecho, como excepción, pues algunos países sí han logrado superar esa meta y entonces ha compensado el hecho de que la gran mayoría de los países no lo ha logrado. Estos son países, esta es la parte terrestre y esta es la parte acuática, ¿no? Entonces, en verde son las reservas que se crearon en el 2010 y en rojo, naranjas, rojos, las que se crearon más recientemente hacia el 2020. Como pueden ver aquí, la mayor parte de las reservas ya estaban antes, lo que me dice la otra cosa que me preocupa mucho, que es la escasa voluntad política. Cuando miraba este gráfico digo, y este punto, el único punto rojo que veo aquí es este que está acá, que justamente es este país, Chile. Chile es la excepción a la regla. Chile parece ser que sí se puso las pilas y entonces incrementó las áreas naturales protegidas hacia finales, en esta década, hacia el año 2020. Entonces, en general tenemos escasa voluntad política. Eso me preocupa porque realmente nos faltan áreas naturales protegidas. Y ya sabemos por las leyes, por lo que les comentaba de los umbrales de extinción, que el 17% de todas maneras es insuficiente. Aunque la superemos es insuficiente, tenemos que llegar por lo menos a un 30 o un 40%. La buena noticia, por lo menos voluntad de hacerlo hay, ¿no? En la COP15 ahora nos proponen la meta 30-30, pero claro que ya es tarde, estamos en el 2025, nos quedan 5 años para lograrlo y fíjense cómo estamos muy lejos de alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo les quería plantear la idea de cómo podemos acercarnos a esa meta. Y ahí es donde yo he estado un poco más preocupado e involucrado en esa cosa y quería yo poner mi granito de arena. Existe este movimiento global de incremento de áreas naturales protegidas voluntarias. Eso es una cosa que pasa en todos los países. En México, en los últimos 10 años, aumentó en 1,5 millones de hectáreas las áreas naturales protegidas voluntarias. Se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ADBCs. En Brasil tienen otro nombre, RPPN o algo así, y así. En cada país tienen un nombre diferente, pero es un movimiento global que da esperanzas a esta situación. Frente a la escasa voluntad política de conservar, ahora hay movimientos privados y también comunidades que están aumentando el número de áreas naturales protegidas. Padrísimo. En ese sentido, pues todos podemos contribuir. De hecho, existen gran cantidad de ONGs, muchas de ellas muy serias, iniciativas, para aquellos que no tienen la oportunidad, digamos, de crear un área natural protegida, por lo menos sí puede aportar dinero, apoyar un poquito de dinero a estas fundaciones, organizaciones que están comprando tierra y están restaurando tierra en todo el planeta. Entonces, creo que esto es una aportación que cada uno de nosotros podemos hacer fácilmente desde casa para contribuir a estos paisajes más amigables para la biodiversidad, ¿no? Ahora, para aquellos que quieran involucrarse y dar un paso más allá de eso, tengo una buena, o no sé si es buena noticia. Los bosques están en venta.
Esto es una tesis que quiero cuantificar, quiero realmente ponerla en números, porque no lo he hecho todavía, pero sé que los bosques están en venta. Yo en México, sin miedo a equivocarme, creo que son millones de terrenos que están en venta. En cualquier plataforma que vean ustedes de inmobiliaria, en Muebles 24, tiene ahora mismo anunciados más de 50.000 terrenos en venta. Ustedes se ponen ahí a chismear, como dicen en México, a indagar, a ver qué terrenos son, y se van a encontrar cosas increíbles. Ya lo miré yo, terrenos enormes, algunos de 1.500. Estuvimos con la universidad, con la UNAM, intentando comprar un terreno de 1.500 hectáreas, valía $2 millones. 2 millones de dólares, pero 1.500 hectáreas, tenía 10 lagunas dentro y todo, de bosque. No conseguimos el recurso al final, pero bueno. Existe ese tipo de terrenos, grandes ranchos, enormes ranchos ganaderos abandonados que se pueden utilizar para restauración. Entonces, hay oportunidad, hay tierra, gente que está vendiendo, y entonces yo creo que el futuro de todo esto va a depender de quién compre eso. Más ejemplos, Costa Rica. Ay, perdón, ya me fui a Chile. Costa Rica, fíjense, casi 6.000 lotes en venta. De hecho, ahí sí me fui yo ahí a indagar a ver cómo eran esos, y encontré estas fincas en Costa Rica, casi 900 fincas. Ustedes conocen, bueno, algunos conocerán, tendrán la suerte de conocer Costa Rica, es un país chiquitito, pero mega diverso, brutal, es precioso. Unas fincas preciosas en venta. Entonces, quien compre esas fincas y el futuro de lo que está allí, pues va a depender de quién lo compre, ¿no? Hice la tarea, por supuesto, esta mañana para ver aquí en Chile si había alguna situación similar, y en esta portal, no sé qué tan famoso sea, portal inmobiliario de aquí de Chile, 14.000 terrenos en venta. Ahí no me dio tiempo de mirar si son bosques o qué son, pero hay un montón de terrenos en venta. Quiero decir que ya sea que sean bosques y podamos preservarlos, o que sean áreas degradadas y que las podamos restaurar, hay una oportunidad que todos desde abajo, digamos un control top bottom-up, o sea, donde la gente puede realmente participar en esto de la conservación y no dejarlo todo a los de arriba, ¿no? Perfecto. En ese sentido, pues aprovechando esa coyuntura, esa situación, pues hace ya unos años en la pandemia, aprovechando la pandemia que estábamos todos en casa, y aprovechando el dinerito que tenía ahorrado, destinamos mi mujer y yo todo lo que teníamos ahorrado para buscar un terreno para conservarlo. Dije, yo quiero ir más allá de los papers, la verdad, estaba muy involucrado con esto de la conservación, muy preocupado, y dije, tengo que hacerlo, o sea, todos lo podemos hacer, y ¿por qué no? O sea, porque tenía $100.000, les voy a decir así la verdad, o sea, tenía $100.000 y digo, bueno, ¿qué me puedo comprar con $100.000? En Mérida te puedes comprar, donde yo estaba viviendo, me puedo comprar un apartamentito chiquitito. Si quiero un terrenito, iba a ser una cosita pequeña, pero si te vas de Mérida y te empiezas a mirar por acá, esto es el sureste de México, perdón, hay terrenos muy baratos. Yo pagué en $1.000 la hectárea. Llegué, me encontré 5 terrenos en venta. Me compré 110 hectáreas, nos compramos 110 hectáreas. Cuando empecé a hablar de la idea a la universidad, claro, tuve que pedir permiso de la universidad, no podía irme yo. Mi campus estaba hasta acá y yo me quería ir a vivir acá. Entonces tenía que hablar con mi director directo, ¿no? Y preguntar a la gente si no les parecía mala idea. Y le gustó tanto la idea que me apoyó con dinero. Me dijo, no, es buenísimo, compra un cacho más. Y empecé a hablar con otros colegas, y al día de hoy somos 23 académicos, es el único proyecto que yo conozco como este. Somos 23 académicos, todos doctores, de 15 instituciones distintas. Si alguien más se quiere sumar, hay todavía espacio para sumarse. Sí, porque nos falta todavía terminar de pagar este grandote que está aquí. Sí, si no, lo vamos a acabar pagando los que somos ahí, pero les quiero decir que es algo que puede surgir aquí en cualquier lugar. Así surgió, hablando con la gente pues fue poniendo, vamos poniendo, estamos hablando de poco dinero, $1.000 una hectárea, o sea, un campo de fútbol, de selva, ¿no? Y compramos esto, es un sitio maravilloso, hemos comprado 450 hectáreas, hemos creado una asociación civil, una ONG, ProSelva, hemos donado las tierras, las vamos a donar a esta asociación civil. La asociación civil va a ser la dueña de las tierras, no van a ser tierras privadas de nosotros, y va a ser a esta ONG la que va a administrar y asegurar, digamos, la permanencia de esta reserva. Y con esto, pues la idea es que ya el año que viene, cuando terminemos con todos los papeleos, crear oficialmente, ya está creada porque ya llevamos allí 4 años viviendo, crear esta reserva, se llama Yakunakash, es un nombre difícil de pronunciar, lo siento, y desde que lo decidimos pues era complicado, pero me gusta mucho el significado, se llama Amor por el Bosque en maya, es la selva maya, entonces le pusimos un nombre maya.
Y bueno, tiene esa diversidad y mucho más, se pueden imaginar. Tenemos jaguares, tengo toda la reserva llena de cámaras trampa y tenemos jaguares, pumas, los 5 felinos de México, monos araña, que como les decía, que están extremadamente amenazados, el pavo celado, en fin, una gran cantidad de especies amenazadas. Es una cosa muy linda y como le he comentado a algunos de ustedes estos días, lo mejor de esto ni siquiera es el hecho de conservar, de contribuir a la conservación, sino vivir ahí. O sea, eso es un lujo, no sé. Los que vivan un poquito más fuera de la ciudad pues sabrán de lo que hablo. Es una maravilla vivir ahí. Y ahí vivo desde el año 2021 con mi esposa. Creamos primero una cabañita para vivir, una cabañita maya, tradicional maya, todas las casas ecológicas, y al día de hoy ya tenemos 6 cabañas, tenemos dormitorios para estudiantes, hemos creado hasta un auditorio, este es nuestro auditorio, que caben 40 personas, parece que es pequeño, pero caben 40 personas, y hemos llevado a cabo talleres con las comunidades locales, cursos de grado, de posgrado, recibo estudiantes, todo el tiempo están llegando estudiantes que se quedan allá por periodos de varios meses, de 4 meses, de 5 meses, tesistas de maestría, de doctorado, y ahí estoy. Ese es nuestro pequeño laboratorio in situ, ¿no? Y yo sé, realmente es un granito de arena minúsculo porque son 400 hectáreas y estamos hablando de que se tumban 8.000 hectáreas por día. Es una cosa pequeña, pero contribuye a ese paisaje ideal que yo le llamo paisaje ideal o paisaje óptimo para la biodiversidad. Esta fue la propuesta que nosotros publicamos en 2020 acerca de cómo es un paisaje óptimo para la biodiversidad. Es un paisaje que tiene 40% de cobertura forestal, y ¿se le acabó la pila? Ahí está, ahí viene. Uy, vino todo de golpe. Tiene 40% de cobertura forestal. Una parte de esa cobertura forestal, nuestra propuesta fue que una parte, no todo altamente fragmentado, porque si nos fijamos en los resultados de la fragmentación per se, podríamos proponer que todo fuesen pequeñitos. Pero claro que en muchas regiones del planeta, hoy por hoy, hay reservas grandes. Entonces, partiendo de esas reservas grandes y ahora haciendo una ventana alrededor de esas reservas grandes, podemos manejar el alrededor. Entonces, partiendo de esas reservas que tenemos en todas las partes del planeta, hay alguna reserva grande, podemos abrir la ventana y empezar a crear reservas más pequeñas, ¿no? Por todo el lado. La idea es cubrir el paisaje lo más posible con muchas reservas. Entonces, la nuestra, por lo menos, podría ser una de esas en el futuro, ¿no? Ojalá que no se tumbe, porque como habéis visto, de todas maneras, hoy por hoy, donde tenemos nuestra reserva, todavía queda bastante más bosque, ¿no? Alrededor. Y el otro tema que me preocupa mucho, que es también bastante complicado, es el de mejorar la calidad de la matriz. ¿Por qué me preocupa el tema de la calidad de la matriz? Porque sabemos lo que les decía, tenemos que incrementar el número de árboles en la matriz, ¿no? O sea, a través de sistemas agroforestales, pero también cercas vivas, árboles aislados, etc., ¿no? Sí se puede tener matrices como agricultura intensiva, que aparece aquí como agricultura intensiva, estas áreas grises. O sea, podemos tener ganadería, podemos tener soya, monocultivos, eso se puede, pero no puede ocupar una parte mayoritaria del paisaje, tiene que ser una parte minoritaria. ¿Y por qué me preocupa? ¿Por qué les digo que me preocupa? Porque la situación, según la FAO, es esta. O sea, en realidad, América es la que más deforesta. Los bosques tropicales americanos son los más deforestados, principalmente lo que está sucediendo en Sudamérica, que es donde hay más bosques, ¿no? Todo alrededor de la Amazonía. Se está deforestando mucho. Y si ven aquí en naranja, ¿para qué se está deforestando? ¿Cuál es la causa? No es la minería, no es la expansión urbana, no es todo eso. Es realmente la agricultura extensiva. Es la soya, es la caña de azúcar, es la ganadería, principalmente. De hecho, dice la FAO que el 83% de las tierras a nivel global se dedican a la producción de carne y lácteos. Es una realidad. Entonces eso me preocupa porque, digamos, en términos de cómo voy a yo poner árboles allí si lo que se está haciendo ahora es tumbar todo. Entonces estamos creando paisajes muy homogéneos, ¿no? Entonces yo siempre digo que una manera indirecta pero efectiva de contribuir a esta problemática de manera positiva es por lo menos reducir nuestro consumo de carne y principalmente la carne roja, que fíjense es la que más uso de tierra necesita, más tierra necesita, la carne roja es la que más ocupa, ¿no? Hay un gran error, aquí una barra de error muy grande, porque claro, hay muchas formas de producir vaca, pero en general es la que más tierra, por muchísimo, la que más necesita. Entonces, si reducimos, si eliminamos, mejor aún, pero da miedo decir eso, ¿no? Como lo de reducir el número de hijos, nos da miedo decirlo, pero la verdad es que tenemos que controlarnos un poquito, bajar la población humana no está nada mal, y también si dejamos de comer carne roja no está nada mal.
no solamente ahorraríamos tierra, ahorraríamos también muchos gases de efecto invernadero, ahorraríamos mucha energía, ahorraríamos acidificación potencial, eutrofización de ríos, de cuerpos de agua, el problema que está habiendo ahora de las zonas muertas en el planeta, etcétera, etcétera. O sea, realmente la producción de carne es ambientalmente muy negativa y muy cara, entonces yo siempre digo, y aprovecho estos eventos para decirlo. Entonces, con todo esto, ¿qué les quiero decir? Espero no haberme pasado de tiempo, más o menos. Mis conclusiones que yo puedo sacar de todo esto, pues que tenemos que parar la deforestación, tenemos que parar de frenar eso, no sé cómo frenarlo, no tengo la solución, pero desde la academia lo que sé es que tenemos que frenarlo. Hay algunos países que lo han logrado, está Bután, está Brunei Darussalam, donde han prohibido la deforestación, está prohibido realmente. Entonces hay algunos estados en algunas regiones que lo han logrado, pero bueno, eso tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que incrementar, si no o sea, por lo menos tenemos que incrementar el número de áreas naturales protegidas. Para eso estaría esa cuestión de poder apoyar a esas iniciativas que existen ahora. O sea, para el que no puede comprarse un trozo de selva o de bosque, por lo menos puede hacer donaciones a estas otras organizaciones que sí lo hacen, ¿no? Por ellos. Tenemos que incrementar la cantidad de bosque. O sea, en muchas regiones del planeta hay mucho menos del 40%, hay mucho menos. Entonces, en esas regiones tenemos que incrementar por medio de la restauración, ¿no? Estamos en la década de la restauración y no sé, a la fecha de hoy, a la mitad de la década de la restauración, no sé cómo vamos con esa tarea, pero creo que eso es fundamental. Tenemos que incrementar la cantidad de árboles en la matriz, o sea, fomentar matrices más amigables. En ese sentido, nosotros, como usuarios, pues tenemos también un poco de, digamos, de poder de cambiar las cosas si empezamos a seleccionar, ser más selectivos en cuanto a nuestros modos alimenticios y lo que nosotros hacemos, lo que consumimos en el supermercado, etcétera. Creo que eso también es algo que nos toca a nosotros, no esperar a que venga el Robin Hood de la conservación y nos cambie todo el sistema de producción de alimentos, pero nosotros también como consumidores empezar a seleccionar aquellas fuentes, digamos, de productos pues, más amigables con la biodiversidad. Y en ese sentido, pues mi gran recomendación, digamos, mi gran conclusión es que proteger la biodiversidad tropical realmente creo que es una responsabilidad de todas y de todos. Todos podemos hacer algo, para bien o para mal, así que nada, animaros a hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Disculpen el tiempo, pero con lo de la lluvia se atrasó. Uh-huh. Gracias. ¿Cómo hacemos para que no se confunda ese mensaje entre estas pequeñas, que la fragmentada de alguna forma sirve a los que no somos ecólogos paisajeros, que toman las decisiones en términos del ordenamiento territorial? Entonces, porque ahí mencionaste algo como que se confundió. Sí, sí te entiendo. Yo creo que, claro, el discurso tiene que ir partiendo de la idea de que tenemos que evitar la deforestación. O sea, para que nadie piense, por ejemplo, lo que le ha pasado a Leonor Farik, que creen que Leonor Farik está promoviendo la fragmentación. Nunca lo ha dicho en ningún artículo, de hecho, cuando ustedes leen por ahí siempre lo dice. O sea, realmente parar la deforestación, no podemos bajar, digamos, la cantidad de hábitat. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es enfatizar mucho más esa parte de que detener la deforestación, evitar la pérdida de hábitat es crucial. Ahora, cuando yo tengo que tomar una decisión, si yo tengo que tomar una decisión entre conservar, no sé, una región que tiene muchos fragmentos pequeños, ¿cómo decirlo? No tiene menos valor de conservación eso que enfocarme en una reserva grande. No sé, en alguna charla, en alguna conferencia me acuerdo que vino una mujer y me dijo, oye, me encantó tu charla porque le da sentido a lo que estoy haciendo. Estoy tratando de restaurar 1 hectárea de bosque y por primera vez entendí la importancia que tiene restaurar esa hectárea. Siempre ella se veía como tirándole para abajo la importancia de lo que estaba haciendo, pensando que era solamente 1 hectárea y ahora entendió la importancia que tiene 1 hectárea. Entonces quizás dar esos mensajes de que conservar todo tanto como sea posible, así sean las manchas más pequeñas, es valioso para la conservación. Entonces quizás es enfatizar eso y no decir que la fragmentación tiene efectos positivos, porque alguno lo puede confundir con que vamos a agarrar la Amazonía, lo que queda de la Amazonía, y vamos a fragmentarla porque le va a ir bien a la biodiversidad. Y no ese es el mensaje. El mensaje es que donde todavía queda bosque, se tiene que dejar ese bosque.
Y en la parte donde estamos haciendo conservación, darle prioridad a todo, no menospreciar el fragmento pequeño, porque existen los pagos por servicios ambientales, por ejemplo. En México, hasta la última que yo me sé, había un tamaño mínimo de fragmento para poder entrar al programa. Entonces, no sé si era 100 hectáreas, en la selva lacandona creo que eran 100 hectáreas. Entonces, el que tenía 50 hectáreas no podía acceder a esa fuente de recursos de pago por servicios. Entonces, eso incrementa la probabilidad de que esos fragmentos pequeños se pierdan. Entonces, podríamos, por ejemplo, empezar por ahí, por empezar a valorar, digamos, la importancia que tiene cada fragmento. Así sea una cerca viva, como les decía, un árbol aislado. A ese ganadero que decide dejar unos cuantos árboles aislados, habría que premiarlo de alguna forma, para que el ganadero de al lado, que no deja ningún árbol, diga, híjole, pues voy a dejar algún árbol porque me conviene, ¿no? En fin, es un tema complejo, pero por ahí veo. Voy a tomar la palabra para hacer la última pregunta yo. Encontré muy interesante, tú mostraste, ¿no es cierto?, como un mapa con el uso de suelo ideal que estaban proponiendo, Sí. donde habían parches pequeños hasta parches más grandes conectados. Y también ahí vi que había agricultura de baja intensidad y de alta intensidad. Sí. Entonces mi pregunta es, porque una cosa es un mapa, eso que sean súper bonitos, Sí. otra cosa es cuando la gente La realidad. empieza a vivir ahí. ¿Cómo resuelves los conflictos que se generan entre la biodiversidad y la agricultura intensiva, por ejemplo? Porque los animales van a encontrar ahí granos muy ricos, ¿no es cierto?, en proteína y van a ir a comerse eso. Entonces, muchas veces los agricultores no quieren que los animales estén ahí y se genera un conflicto entre naturaleza. Los diservicios. ¿Cómo resuelve o cómo ves tú que se podría resolver ese problema con ese diseño? El problema de los diservicios, de los problemas que causa la fauna. Siempre nosotros como biólogos decimos que la biodiversidad es muy buena y la verdad, y ofrece muchos servicios, pero también ofrece diservicios, ¿no? ¿Cómo resolver eso? No sé, quizás por medio de compensaciones, no sé, no se me ocurre. O sea, es cierto, o sea, por ejemplo, los grandes depredadores, ahí están. Entonces están los jaguares, donde yo vivo hay jaguares, y los jaguares causan pérdidas. Entonces ya tenemos en México, el gobierno, estos son incluso por ley, apoya, digamos, te compensa económicamente tus pérdidas. Entonces tú lo denuncias con fotografía y te dan dinero. Ese tipo de estrategias puede funcionar para que la gente... Y luego hay maneras de evitar esos diservicios, ¿no? También, de controlar un poco. No sé, estoy pensando que los ratones, por ejemplo, que pueden reducir a lo mejor la producción de algunos granos, como tú dices, pues a lo mejor, en la teoría nuestra ecológica, supuestamente si el paisaje es amigable y tiene depredadores, están ejerciendo un control. En principio debería de ser así, eso es lo que decimos en ecología, debería de estar funcionando, pero no deja de ser un problema, ¿no? No sé, donde yo vivo hay serpientes venenosas, se meten en la casa y claro que causa también daños a las personas, de hecho tener una serpiente venenosa en casa, entonces es complicado cuando ya vives con la naturaleza, porque lo que estamos proponiendo aquí es vivir con la naturaleza, entonces tenemos que a lo mejor aprender a vivir con la naturaleza, hemos aprendido a sacarnos en la naturaleza y crear espacios como el que tenemos aquí, que no creo que vas a encontrar aquí ni una hormiga, está muy bien fumigado, estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a vivir más con la naturaleza, conectarnos más con la naturaleza, aceptarla, ¿no? Simplemente. Y para eso necesitamos pues, también educación ambiental, ¿no? Creo que la educación ambiental va a ser fundamental porque estamos tan disociados, hemos perdido tanto la conexión con la naturaleza que tener un insecto en la casa nos molesta. Entonces, creo que nos hemos ido a un extremo que no va. Entonces, sí, complicado, pero creo que sí tenemos posibilidades de hacerlo. Muchas gracias. No. También agradecer a Víctor por haber venido para acá y habernos mostrado todo esto que es fundamental y también invitarlos ahora al edificio Al F. al F, que es el de arriba, a invitarlos a un café para que luego continuemos con los simposios. Estamos un poquito atrasados, Pero ahí vamos. Café muy rápido. Queríamos, Saliendo, bien cortito, agradecer a nuestros auspiciadores, Faunánimo, que le tiene un regalito a Víctor de fauna nativa, son cómics de fauna nativa, y hay un código de descuento, YALE-Chile para todos, se meten en Faunánimo y pueden comprar esto para niños, súper bonito para educación ambiental. Y nuestro auspiciador Matepich, también hay un descuento para socios para cajas de vino y le Toma mandaron ya. este regalito a Ay, Víctor. Dios mío, No sé gracias. cómo te lo vas a llevar, pero vas a tener que comprar una maleta. Y si no lo tomamos. Nos lo vamos a tomar, nos lo vamos a tomar. un aplauso. No.
Gracias. No, muchísimas Aviso gracias. pequeño, mañana